Buenas chicos, el tema que vamos a desarrollar, títulos de valores. ¿Qué son los títulos de valores? Es el documento literal, autónomo y necesario para ejercer un derecho que está en el contenido. Analizamos este concepto. Habíamos dicho que es un documento literal, autónomo y necesario. Es un documento. ¿Por qué? Porque implica una cosa mueble a la que se le incorpora derecho por el cual el mismo tiene un valor. Decimos que es necesario porque es sí o sí indispensable que el beneficiario lo tenga para exhibirlo y entregarlo para poder ejercer el derecho que está en ese documento contenido. Y decimos literal porque todo el derecho que del titular del documento va a surgir de ese mismo documento. Y decimos que es autónomo porque quien lo adquiere a un título originario y no derivado. Quiere decir que quien lo va a adquirir va a tener un derecho nuevo y original distinto al anterior, al de su antecesor. Bueno, otras denominaciones también se lo conoce como títulos de crédito, títulos circulatorios, títulos de valores, títulos cartulares. Después tenemos la clasificación según su transmisión, según el emisor, según las causas, según el modo en que han sido emitidos, según el derecho contenido en el título, según el soporte y según su regulación. Según su forma de transmisión es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden ser títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. Títulos a la orden son aquellos que en el lugar donde dice destino se va a consignar el beneficiario y se inserta la palabra al portador o bien se deja un espacio en blanco, lo cual esto se va a transmitir por vía endoso o con la entrega del título. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ponemos la palabra al portador, lo dejamos en blanco, cualquiera que tenga ese papel, ese documento, se presente y lo va a poder cobrar. Título de las órdenes son aquellos en los que el nombre del beneficiario sí o sí debe estar incierto y se lo va a transmitir por vía endoso. Títulos nominativos son aquellos que además de figurar en el nombre, debe también estar registrado en un registro que deberá llevar el emisor. Según el emisor del título, títulos públicos son aquellos títulos de deuda que son emitidos por una entidad pública y los títulos privados son aquellos títulos de deuda emitidos por un ente privado. Después tenemos según la causa, títulos causales y títulos abstractos. Los causales son aquellos que están vinculados a la causa que los creó y los abstractos son aquellos que se desvinculan por completo de la causa que originó. Y por lo tanto no se va a deber mencionar en su texto. Según el modo en que ha sido emitido, en masa o en serie, o singulares. Singulares son para cada caso particular, o sea que está destinado a una determinada persona. Y los que son emitidos en serie o en masa son aquellos títulos que se emiten en gran cantidad, donde los destinatarios son una pluralidad indeterminada de personas. Según el derecho contenido en él, tenemos títulos de crédito en sentido estricto, que aquí entra lo que es pagaré, letra de cambio, los títulos de crédito representativos de mercadería, que serían las warrants, los títulos representativos de una participación societaria, las acciones. Después tenemos según su soporte, cartulares, no cartulares, según su regulación, típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que la ley los va a regular expresamente, y los atípicos son aquellos títulos que la ley deja a los privados la posibilidad de crear nuevos títulos. Características de los títulos: puede tener abstracción, solaridad, independencia, formalidad, competitividad, legitimación e incondicionalidad. ¿Qué quiere decir? Abstracción, como ya vimos, es independiente a la causa que se creó, o sea, no se va a tener que hacer mención del por qué se creó este título. Solaridad
a donde todos los intervinientes son solidariamente responsables por el pago al portador legítimo del título. Independencia, porque en el caso de que llegue firma falsa, firma de incapaces, esas firmas no son válidas, pero son válidas de las demás firmas que van a seguir siendo responsables. Tiene formalidad, que la adquieren la creación del título y de esa manera el título es válido. Tiene completatividad, porque debe estar completo. Legitimación, porque el que quiere ejercer los derechos que están en el contenido debe cumplir con los requisitos. Y tiene incondicionalidad, porque no está sujeto a ningún tipo de condición. Letra de cambio y pagaré. Bueno, la letra de cambio es un título de crédito a la orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar o pagar dinero a su portador, a donde va a vincular solidariamente a todos los firmantes. El pagaré ya es un título de crédito formal y completo, nada más, que contiene la obligación de pagar dinero al vencimiento y en un lugar determinado. Las diferencias: la letra de cambio tiene que hay una tercera persona contra la cual se va a girar el título para que se pague. El pagaré, quien paga es el propio suscriptor. La letra de cambio puede ser emitida a la orden por el propio suscriptor. En cambio, en el pagaré no, porque ahí se estaría creando dinero. Y como vimos, la única persona o la única entidad con esa facultad es el Banco Central. La letra de cambio tiene una orden incondicional de hacer pagar, una orden incondicional de hacer pagar, mientras que el pagaré es una promesa de pago, incondicional de pago. Requisitos: tenemos requisitos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son comunes a todo negocio jurídico. Sí o sí tiene que tener capacidad la persona, ser una persona mayor de 18 años, debe tener voluntad y debe tener una causa lícita. Extrínseco, acá los requisitos esenciales sería que es necesario para la creación del título y necesario a la hora de la presentación del título. Los requisitos necesarios a la hora de la creación sería denominación de la letra o cláusula a la orden, y debe contener la firma del librador, mientras que a la hora de la representación debe contener el nombre de quien va a pagar, el plazo de pago, indicación del lugar del pago, el nombre a la persona a quien se le va a pagar y la indicación del lugar y fecha de la creación del título. Las personas intervinientes, ¿no es cierto? Tenemos el librador, el girado, el beneficiario, el fiador o avalista, que este puede estar presente o no. El librador, ¿quién es? Es el quien da la orden para hacer el pago. El girado es al quien se le da esa orden y debe pagar. Y el beneficiario es la persona que recibe el pago. O sea, es la persona que tiene en poder la letra también, ¿no? Y el fiador o avalista, que como ya dije puede estar o no presente, es la persona que va a garantizar el pago. También la ley permite que la letra sea librada a favor del mismo librador, librada a cargo del mismo librador o librada por cuenta o a orden de un tercero. A favor del mismo librador es cuando el librador asume el rol de tomador, librador y beneficiario, y en este caso va a conservar la letra en tenencia hasta que la ponga en circulación a través del endoso. Y la letra por cuenta de un tercero es cuando la forma de libramiento implica un mandato sin representación entre el mandante y el mandatario. El mandante es quien dio la orden de librar la letra y el mandatario es quien firma la letra.
el mandante no es ningún responsable cambiario, obligado cambiario, pero el mandante el mandatario que fue el que firmó la letra, sí va a tener que responder por las obligaciones cambiarias. Después tenemos las formas de emisión, son dos en cuanto al soporte y en cuanto al vencimiento. En cuanto al soporte, puede ser en soporte papel, que es la manera tradicional, y en soporte electrónico tiene que tener ciertos requisitos en la firma del documento. En cuanto a su creación, se debe tener formas de requisitos como la firma del documento, en su creación, como el endoso, la aceptación y el aval. Y recién va a quedar satisfecho, va a quedar válido cuando por cualquier método se asegure la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. En cuanto al vencimiento, que los títulos tienen una fecha de vencimiento que va a corresponder a hacer el pago, que puede ser a un día fijo, a tiempo fecha, a tiempo vista y a tiempo a la vista. A un día fijo se denomina que es un vencimiento cierto y preciso, y en este caso el vencimiento se produce en determinadas fechas sin que se ofrezca lugar a duda, mientras que el tiempo a fecha también se trata de un vencimiento cierto y preciso, que va a ser a tantos días, a tantos meses, a tantos años, a contar desde la fecha que se hizo la emisión de la letra. Los plazos para días corren de mediodía los plazos de día corren de medianoche a medianoche, mientras que de los meses o años se cuenta de fecha a fecha. ¿Qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, una letra emitida el 10 de febrero que va a vencer a 30 días, el vencimiento va a ser el 12 o el 11 de marzo, dependiendo si es año bisiesto o no. Ahora, si la letra emitida es el 10 de febrero del 2011 y va a vencer en un año, el vencimiento va a ser el 10 de febrero del siguiente año, que sería el 2012. Ahora, si la letra es emitida en febrero y tiene un vencimiento a un mes, el vencimiento va a ser el 28 o 29 de febrero. Ya el tiempo a vista es un caso incierto porque va a depender del día en que la fecha es presentada. Y el vencimiento va a operar tantos días después de su presentación. Por ejemplo, a 3 días de vista, los días van a correr desde el día siguiente de su presentación al jurado. O sea, yo hoy voy presento, hoy, listo, los días van a correr a partir de mañana. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es 12, 13, 14, 15, a partir de ahí van a empezar a correr los días. Y a la vista también es un vencimiento incierto y va a operar el día en que la letra es presentada al jurado, que es en el caso de los cheques, que es hoy yo lo presento y hoy me lo pagan. Cheque común, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Aceptación del jurado. Es el acto jurídico cambiario que se comporta como un negocio, acuérdense de las características, como un negocio abstracto, a donde el jurado va a asumir una obligación incondicional, literal y autónoma. Lo vimos en el concepto de título. Y directa de pagar al portador legítimo cuando se torne exigible. ¿Qué quiere decir? Que le va a pagar cuando llegue el vencimiento. ¿Qué puede pasar? Que le acepten todo. Ahí el jurado va a pasar a ser el responsable directo de pagar la letra. Que la acepte en parte o no la acepte. Cuando la acepte en parte, solo el beneficiario va a deber protestar por la parte que no fue aceptada. O sea, va a tener que hacer una acción cambiaria de regreso contra el librador. Cuando no la acepte, ahí el beneficiario, debe protestar ante el librador con una acción cambiaria de regreso. Pero acá el jurado, al no aceptarla, el beneficiario no tiene ninguna acción contraria de regreso contra él. Respondamos estas interrogantes, que son:
¿Cómo se la acepta? Bueno, la aceptación es que el beneficiario la va a presentar ante la autoridad competente, ante el girado, y en el anverso de la letra va a colocar la palabra aceptada, vista u otro equivalente y la va a firmar. Y a partir de ahí el girado se transforma en aceptante, siendo responsable del pago de la letra. Donde la acepta en el lugar que se indicó en la letra, suponiendo que en el caso de que se omitió, en el domicilio del girado. ¿Quién la debe aceptar? El girado. Hay una segunda presentación. El girado, sin necesidad de justificarlo, puede solicitar una segunda presentación al día siguiente de que se presentó la primera. Cancelación. La cancelación del título procede debido a la pérdida, destrucción o sustracción del documento. ¿Cuál es el procedimiento? Primero debe comunicar al librador y al girado lo que ocurrió, requerir la anulación por parte del juez. Ese pedido de anulación debe requerir los requisitos esenciales de la letra, que cuáles eran: que tenga voluntad, capacidad y sea una causa lícita. Bueno, y después ahí el juez va a dictar un auto indicando los datos de la letra, disponiendo su anulación. Esa publicación va a tener que estar, esa anulación debe estar publicada durante 15 días en el diario del lugar, lo cual también se va a tener que notificar de esa publicación al girado y al librador, y autorizar el pago para después de transcurridos los 60 días, si es que no hubo oposición. Bueno, protesto. Es el acto formal y auténtico. ¿Quién lo realiza esto? El escribano público, que a través de él se va a dar fe de la falta de aceptación o de la falta de pago. ¿Qué efectos va a producir el hacer el protesto? Va a constituir una mora al deudor y es responsable de los intereses moratorios y gastos para el cobro. Bueno, clases de protesto tenemos por falta de pago, falta de aceptación, por negativa de asentar la vista. Por falta de pago tiene 2 días hábiles posteriores al vencimiento para realizar la acción cambiaria de regreso. O sea, si no lo hace va a perder la posibilidad de hacer esa acción cambiaria. Falta de aceptación debe realizarse dentro de los plazos fijados para la presentación de la letra para su aceptación. Por negativa de asentar la vista, si el girado acepta la letra pero se niega a consignar la fecha en la letra a cierto tiempo visto, el beneficiario debe realizar el protesto. Ahora, ¿qué pasa si tiene una cláusula sin protesto? El librador, el endosante y el avalista pueden consignar esta cláusula sin protesto y va a dispensar al beneficiario de realizar el protesto. Si esto lo puso el librador, el endosante o el avalista, va a producir efecto para todos los obligados, y esta cláusula no exime al beneficiario de presentar la letra y los avisos previos. ¿Cuáles son los avisos? El beneficiario debe avisar al librador y al endosante dentro de los 4 días hábiles desde el protesto o la presentación de la letra. Si tiene la cláusula sin protesto, la ley obliga a todos los endosantes a dar aviso 2 días hábiles siguiente a aquel que recibió el aviso. Y bueno, la intervención es cuando un no obligado, o sea, con alguien que no tiene nada que ver con la letra, se presenta y la paga. Y la otra es cuando el librador indica a otra persona
en el caso de que el girado no la acepte o no la pague. Bueno, pauso acá y ya vamos a seguir con la segunda parte.